La Policía Nacional está alertando a la ciudadanía con respecto a una nueva modalidad de cibercrimen, de estafas donde suplantan la identidad de los bancos y están vaciando la cuenta de los clientes. Es una red de ciberdelincuentes que está dedicada 100% a estafas a través de medios informáticos que ya fue localizada por la policía durante un procedimiento realizado este jueves, donde incluso detuvieron a un sospechoso, pero se calcula que unas 30 personas integrarían este esquema de crimen transnacional. Solo en el 2022, atiendan bien, porque los números son realmente impactantes. Se registraron fraudes por cerca de 3.000 millones de guaraníes que estaban en cuentas bancarias de particulares que cayeron en estos engaños. Los delincuentes usan direcciones similares a las páginas web reales de los bancos de plaza para suplantar la identidad y acceder a los datos de información privada del usuario, donde terminan vaciando sus cuentas, o si están sin saldo incluso realizan préstamos directos y allí vacían las cuentas. Esto es tan solo parte de lo que tenemos para contarles el día de hoy con respecto a esta banda de ciberestafadores, tras los cuales las autoridades siguen sus pasos. Y para ampliar esta modalidad, para tratar de bucear en su interior, desde los ojos de los investigadores, nos atiende el oficial David Roldán del Departamento contra el Cibercrimen. Ya lo estamos viendo al oficial Roldán, a quien le saludamos. ¿Cómo le va, oficial? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto nuevamente poder compartir con ustedes. Agradecemos mucho la oportunidad que se nos da de poder compartir nuestras experiencias y dar las recomendaciones pertinentes. ¿Cómo funciona, oficial, un correo estafa? Uno dice, puede llegar en el mail, me imagino que puede llegar por el WhatsApp, mensaje de texto. Por ahí viene, digamos, el primer contacto de los estafadores. Claro, resulta que hemos descubierto, ¿verdad?, varias formas en las que puede llegar a captar las informaciones de los usuarios, estos ciberestafadores. Y en realidad, básicamente podemos mencionar dos formas para no confundir demasiado a la ciudadanía. La primera forma es a través de los mensajes de correo electrónico, en donde llegan supuestas notificaciones de los bancos, que serían como supuestas alertas de seguridad de acceso a la cuenta de banca web o la aplicación misma. Entonces, el correo mencionado proporciona un enlace en donde se debe acceder para poder iniciar sesión y subsanar el problema, lo digo entre comillas. Entonces, el usuario confundido accede al sitio web proporcionado, que en realidad no es la página oficial del banco, sino es una página suplantada, le decimos nosotros, podría decirse también clonada y readaptada por los delincuentes para que pueda justamente captar la información de los usuarios. Una vez que el usuario intenta acceder a estas páginas, proporciona sin darse cuenta su... Inclusive hemos visto plataformas en donde piden la clave transaccional, que es un código confidencial que no debe ser compartido por ninguna persona a ninguna persona. Entonces hay que tener mucho cuidado de ingresar ese tipo de código para no estar exponiéndonos a situaciones indeseadas como esta. La otra manera en que los ciberdelincuentes captan las informaciones de sus víctimas es a través de justamente las páginas suplantadas, pero estas son promocionadas en los motores de búsqueda. Muchas personas utilizan los motores de búsqueda como Google, por ejemplo, para poder localizar el banco, o sea, la plataforma web del banco con el cual está operando. Entonces, por dar un somero ejemplo nada más, podemos mencionar un nombre de un banco, Banco Paraguay, por dar un ejemplo nada más. Uno supone que la dirección web de ese banco es www.bancoparaguay.com.pi. Entonces, partiendo de eso, podemos interpretar, ¿verdad?, que la forma en que nosotros debemos de identificar la página web oficial de un banco es a través de su dirección web, que lo encontramos en la barra de búsqueda de un navegador, en un teléfono o en una computadora.
Las personas muchas veces no se fijan en eso y sin darse cuenta accede a las páginas suplantadas y proporcionan la información de sus cuentas de banca web. ¿Qué hacen los ciberdelincuentes con toda esa información? Una vez que acceden a la cuenta de banca web de los usuarios, pueden realizar préstamos virtuales, pueden hacer adelantos de efectivo, pueden utilizar las tarjetas de débito, de crédito que estén asociadas a la cuenta. Inclusive pueden transferir a otras cuentas ese dinero. Y ahí es donde hablamos del segundo eslabón de este esquema que hemos descubierto, en donde se captan cuentas bancarias o se crean cuentas bancarias con la anuencia de personas para que puedan justamente recibir el dinero de las víctimas y pueda ser retransferido a otras cuentas para que por último pase al último eslabón de la cadena, que es la utilización de criptomonedas para poder hacer el lavado de dinero y la correspondiente inserción al mercado financiero nuevamente. Entonces, la recomendación principal para aquellas personas que ofrezcan sus cuentas para que un tercero utilice, va a tener que rendir cuentas con la justicia eventualmente, porque queda registro de todo. Y nosotros como investigadores hacemos el seguimiento y convocamos a esas personas. Oficial. Entonces, sí. Oficial, uno de los cuestionamientos que yo me hago cuando saltan este tipo de casos, esta mañana en Radio Monumental escuchábamos también el testimonio de una persona que fue estafada, y la pregunta que yo me hago de inmediato es, ¿estas personas tienen acceso a una base de datos que le dice nombre, apellido y más datos, ponele, de un usuario, Dante Melgarejo, y también saben el banco con el cual Dante opera, por eso le envían un correo que es exactamente con el banco con el que él opera, o lo hacen al azar y tienen mucha suerte? Bueno, según las informaciones que manejamos, estos ciberdelincuentes utilizan bots que realizan en forma aleatoria el envío de estos correos en forma masiva. Me refiero a los correos phishing. Entonces, podemos sacar dos hipótesis. La primera, la que usted mencionó, que es el tráfico de base de datos, que es una arista que tenemos que resolver también. Debemos de confirmar si realmente se realiza esta práctica y quién la realiza. Y por otro lado está también la utilización de los bots informáticos, que automatiza ese proceso de envío masivo de mensajes del tipo phishing. Entonces, muchas veces nosotros cuando revisamos nuestros correos electrónicos, nos percatamos de que llegan notificaciones de bancos con los cuales nosotros no operamos. Entonces, al final, ¿en qué quedamos? Muchas veces se sortea al azar las víctimas y mayoritariamente caen, ¿verdad? Entonces, es cuestión de dilucidar estas hipótesis a través de las investigaciones que estemos realizando. Oficial, y con respecto a las recomendaciones que puedan brindar a la gente de estos dos métodos que están siendo bastante efectivos, porque cada vez hay más denuncias, tanto de gente que recibe y se percata de estos correos phishing o engañosos, y también de personas que ya han sido efectivamente estafadas. ¿Qué recomendaciones brindan a la ciudadanía para no caer, especialmente ahora que hay mucho flujo de dinero, ya que estamos en plena época de fin de año? Bueno, si tenemos que dar recomendaciones, yo diría, desde nuestro departamento especializado en cibercrimen, que en primer término, si recibimos notificaciones del banco en donde se nos alerta de una posible vulneración de nuestra cuenta de banca web, o que posiblemente se va a cancelar nuestra cuenta por problemas de seguridad, que corroboremos la situación por los canales fiables